Aquí estamos viendo que el apóstol Pedro nos da la énfasis de la importancia de la palabra de Dios, en el aspecto de que cuando él estaba en esa montaña donde Jesucristo se transfiguró, ahí oyó una voz que dijo: este es mi hijo, oídlo a él. Y él pudo entender que la aprobación del Padre, donde en ese tiempo cuando Jesús estaba viviendo había mucha controversia, que él venía de Dios, se hizo firme en ese momento de lo que decía Jesús, tenía que ver con toda palabra que venía de Dios. En Juan nos enseña que la palabra y Jesús son uno. Nuestra fe como cristianos debe siempre estar establecida en el aspecto de ser una fe cristocéntrica. Han habido muchas cosas de la vida cristiana que han escrito y que hablan siempre y que dicen aquí y allá, pero muchas de las cosas que hoy en día no está basada en esa fundación de ser cristocéntrico. Nos ponemos en discursos, en diferentes argumentos de mi religión, porque yo vengo de la religión bautista, o vengo de la religión católica, o vengo de la religión pentecostal, pero ninguna de esas cosas importa, porque ninguna de ellas nos da a nosotros la seguridad que Jesucristo nos da. Cuando Pedro fue afrentado por Jesús y Jesús le dijo a él: tú me vas a dejar también, él le dijo a Jesús: ¿para dónde vamos si tú eres el único que tiene palabra de vida eterna? No dijo: bueno, sí, te vamos a dejar y nos vamos a ir con los pentecostales o los católicos porque ellos también tienen otro. No dijo eso, ni con los bautistas. Él dijo: no, Jesús, tú eres el que tiene palabras de vida eterna. Vemos que el autor de este libro que estamos ahora examinando nos enseña a nosotros que como cristianos nuestro enfoque siempre tiene que estar en lo que Jesucristo dijo. Bueno, Jesucristo habló de dos mandamientos nuevos. Habló del mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y también habló: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Trajo un mensaje en él que tenía que ver con el amor. Y vemos que sobre todas las cosas el cristiano debe de siempre tener ese amor. Porque ¿qué vale yo aprender muchas cosas de la palabra del Señor si lo que Él enseñó, que Él amaba al pecador? Y yo no puedo amar a una persona con faltas. El mundo ve eso. El mundo se da de cuenta realmente si tú eres un cristiano. Y tú sabes cómo lo ven en el testimonio, como tú los tratas. Muchos cristianos se llaman cristianos porque vienen a la iglesia todos los domingos y probablemente sí son cristianos. Pero evidentemente el testimonio del amor que Cristo enseñó no está en sus vidas. Y por eso muchos que no son cristianos dicen: para ser como uno de ellos me quedo igual como soy. Porque ¿qué cambio yo veo? Cristo nos enseñó a nosotros que Cristo dijo: yo no juzgo al mundo. No vine a condenar al mundo, pero a salvar al mundo hacia mí. Cuando juzgaban a Jesús era porque Él estaba amando a un pecador. ¿Tú sabes eso? Cuando hablaban mal de Jesús era porque Él estaba con una prostituta. Cuando le hablaban pestes de Jesús era porque Él estaba envuelto en donde estaban los pecadores. Y tú sabes quién eran aquellos. No eran los de afuera, eran los de adentro. No eran los pecadores, eran los religiosos. Muchos cristianos necesitamos restablecer eso en nuestro corazón. Porque cuando el amor de Dios te domina, una de las cosas que empieza a hacer ese amor es anhelar la palabra de Dios. Hay algo con un corazón frío que distancia el querer meterte en la palabra de Dios. Tú sabes que ustedes se recuerdan cuando primero vinieron a ese encuentro con Jesús. ¿Cuánto tiempo ustedes se daban a la lectura de la palabra? No podían esperar de salir de la cama, de coger la Biblia y leerla. No era así. Porque las palabras se hicieron vida. Había algo dentro de ti que deseaba ese alimento.
ese alimento es el alimento que Cristo dijo que es el pan que sacia el alma. Es el pan que llena nuestro corazón. Aquí Pedro está hablando que él se iba ya pronto. Ya le terminó su ministerio. Pero lo que él anhelaba era que esos cristianos de ese día no se apartarían de la fundación de la palabra de Dios, porque había algo que estaba pasando en esos tiempos que hoy todavía está pasando. Segunda de Pedro 2, 1, 2 nos dice así. Segunda de Pedro, en la misma de esos, capítulo 2, al 1 al 2, dice: en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros, que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. En ese tiempo había falsos profetas, pero tú sabes que hoy los hay todavía. Hoy los hay todavía. Y como dije esta mañana, ¿cómo yo sé que tú eres un falso profeta? Por el discernimiento que la palabra me da para saber que es verdad y no es verdad. Hay muchos que vienen en forma de ser bueno, en forma de verdad. Pero detrás de eso negan todo de quién es Jesús. Yo estaba en un discurso con un musulmán hace mucho tiempo, y estaba en su tienda comprando algo de comer, y él estaba hablando y me estaba hablando que Jesús era un buen profeta y esto, y yo, amén, amén. Yo lo oía, yo no le estaba tirando a lo que él creía, porque así yo no soy. Yo dejo que el Espíritu Santo haga la obra. Yo no estoy aquí para tirarle a piedra a nadie. Estoy hablando con él, y él dice, después llegamos al punto a donde Jesús dio su vida por el mundo y murió en la cruz del Calvario. Y ahí él me dice, espera, yo no creo eso, que Jesús murió en la cruz del Calvario. Bueno, en ese momento yo tuve que poner una raya entre él y yo en el aspecto de la verdad. Todo estaba bueno cuando habló de Jesús siendo un profeta. Todo estaba bueno cuando habló que Jesús era un buen maestro. Pero el punto clave que nos hace diferente de cualquier otra religión, toda, es que Cristo es el Hijo de Dios que dio su vida por los pecados del mundo. Si tú niegas eso, eres un falso maestro. Y el mundo quiere que tú no hables de eso. ¿Por qué? Porque eso es la única manera de llegar a Dios, aceptando que yo soy un pecador y que Jesucristo dio su vida por mí. Eso es. Ese es el mensaje. Pero los falsos profetas hablan de Dios, hablan que Dios es bueno, enseñan un camino precioso, pero negan la crucifixión y negan que Cristo es Dios. El cristiano acepta, declara y vive que Cristo es Dios. Y también nosotros entendemos que sin ese pago que fue en la cruz, nosotros no pudiéramos entrar. En ese tiempo los judíos todavía estaban enseñando obras. Y hay muchos, hermanos, oye, hay mucha gente que creen porque hacen cosas buenas van a ir al cielo. Sí, yo estaba en el avión yendo hacia Norte Carolina y había un discurso al frente de mí. Gracias al Señor que yo sé cómo cerrar la boca algunas veces. Dios me ha dado dominio propio, porque me quería meter, tú sabes, ahí, a hablar con ellos, pero no sentí por el Espíritu Santo que era para mí entrar en esa conversación. Pero estaba oyendo, y había un hombre, y él dice, mientras salió el tema de Dios. Siempre, mira, donde tú vas a hacer un viaje, el tema de Dios y de política va a salir, aunque no le gustan hablar de las dos cosas. Siempre sale. Salió el tema de Dios y yo estaba oyendo, y uno de los hombres que él es un profesor en la universidad, estaba diciendo, estaba visitando a alguien allá en Charlotte, y dice que en sus estudios de religión, él ha venido a un concepto de entender que mientras hacemos buenas obras vamos a entrar al cielo. Y los otros estaban, yeah, that's true. Y empezó a comparar una persona buena a una persona mala.
mientras yo no mato, mientras yo no miento, mientras yo no hago, le hago sucio a mi mujer, yo voy a entrar. Y yo sentaba a oír, y en su mismo discurso dijo cosas que no tenían ningún sentido, de acuerdo a lo que dice la palabra. Y había una señora que estaba sentada al frente de él, que era una maestra de escuela bíblica. Y yo la estaba oyendo a ella en su iglesia, y ella en ninguna forma le dijo, tú estás equivocado. Aceptó lo que él dijo. Yo me quería meter ahí, hermanos, pero si no me invitan, no van a aceptarlo tampoco. Y yo dejé las cosas, pero me enseñó algo que hasta esa persona que se llama una maestra de escuela bíblica, no sabe que dice, no hay ninguno bueno, solo Dios. Que todos han caído cortos de la gloria de Dios. Y si se ha fallado en un mandamiento, estás culpable de los 10. Eso es básico. Eso es básico. Queriendo decir que nosotros, algo ha pasado donde esa mujer, ¿qué pasó? Donde las cosas básicas de la vida cristiana no podía ella defenderlo. Y después la gente quiere cosas profundas de Dios, que en lo básico no pueden ni defender, que ese hombre estaba, aunque era profesor, y eso es donde yo creo que ella se sintió timidada, porque él dijo, yo soy un profesor de una universidad, y she was just a housewife. Ella era una mujer que tenía hijos, criándolos. So yo creo que ella se sintió, pero el cristiano que sabe la verdad, que está fundado en la palabra, no importa si es el presidente de los Estados Unidos que está al frente de ti, tú no niegas la verdad, porque tú sabes en dónde tú estás parado. Muchos hombres han morido por esta palabra. Y estamos viviendo en una generación donde esta fundación han ponido esto secundario, aunque son cristianos, cuando Dios nos ha llamado, y aquí Pedro dice que debemos de estar siempre en ella. Mira lo que dice en el versículo 21 de 2 de Pedro capítulo 1, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Queriendo decir que esta palabra que nosotros tenemos ha sido escrita por Dios, ha sido dicha a los hombres que escribieron por mismo Dios. Queriendo decir que si Dios dice es verdad, no hay ninguna persona para irle apuesto. ¿Por qué dice la palabra? Si el cielo y la tierra se desaparece, mi palabra nunca se desaparecerá. Después aquí en 2 de Pedro 3, 17 al 18, y con esto yo concluyo. Así que ustedes, queridos hermanos, puestos que ya saben esto de antemano, manténgase alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. ¿Qué le estaba diciendo? Que estos maestros vienen, pero aguántasen de Jesús, aguántasen de las enseñanzas de Jesús, porque en los tiempos que vienen van a tratar de engañarlos. ¿Por qué el pastor regresó para hablar de estas cosas? Primero, Dios me ha enseñado, y segundo, yo veo el clima que está. Y cuando viene una tormenta y ves el clima, ¿qué tú debes de hacer? Dejarle saber a la gente que se preparen. Yo no digo esto para ponerle temor, porque Dios no nos dio a nosotros el espíritu de temor, pero nos dio el espíritu de poder, de una mente sana y de amor. Pero aquí dice Pedro que tenemos que ¿qué? Mantenernos alertos. Hay muchos en la iglesia que están dormidos. ¿Tú sabes por qué? Porque aman más las cosas de este mundo que a Dios. Y dice Dios, si el amor del mundo está en ti, el amor del Padre no existe en ti. Bien claro. Desean tener algo que Dios te ha dicho ya, deja eso ya.
Tú sabes que esa cosa que Dios te ha dicho, que deja eso, te está poniendo a dormir en las cosas espirituales. Y después cuando las cosas no están trabajando en tu forma, tú te enojas con un hermano, con Dios o con algo, con la otra cosa. Y no, el problema no es en la iglesia, el problema es que tú no estás sometiéndote, no estás alerto de la cosa que ha entrado a tu vida, que Dios no te la mandó, que Dios ya dijo, saca eso. Y el fuego ya está, la llama ya está empezando a ponerse caliente. La iglesia se tiene que poner determinado a decir, yo hago lo que dice la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que no están casados. Déjame decirte algo. Yo sé que venimos de diferentes pueblos y esto, pero la palabra del Señor dice así bien claro. Si tú vives con una mujer, tú tienes que estar casado. Tú no puedes estar viviendo con gente y agradando a Dios a la misma vez y esperar que Dios bendiga tu hogar. No me vengas a pedir la bendición sobre un hogar que están conviviendo y no están casados, porque no lo voy a hacer. La palabra también dice que dos hombres no se pueden casar. No me vengan y me pidan que casen un primo que es homosexual, porque también te voy a dejar que sigas con ese cuento a otro lado. La palabra nos dice a nosotros mantenernos alertos. La luz es la palabra que es la verdad. ¿Tú quieres vivir en bendición? Obedece a Dios. ¿Quieres tener gozo pleno? Sométete a Dios. Pero Dios me va a quitar cosas que a mí me gustan. Mira, Dios nunca te va a quitar nada que te hace bien. Algunas veces a nosotros nos gustan las cosas que nos hacen mal. Por eso Jesús, cuando miró sobre el pueblo de Israel, dijo y lloró, son como ovejas sin pastor, porque estaban tan enredidos en cosas que no eran agradables a Dios, y Él le lastimó y le lloró, porque cuando una oveja no tiene pastor, ¿qué viene? Los leones se las comen. Pero cuando usted está fundado en la palabra del Señor, no hay ningún león que se te puede parar al lado. No hay ningún demonio que puede robar lo que Dios quiere hacer contigo. Al contrario, tú puedes ir a la ofensa con el machete y destruirle la cabeza a la culebra que está en la grama. Hay culebras que están en la grama. ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? Ustedes han visto la culebra en la grama que se puede esconder. Hermano Martín sabe de eso. Y en nuestras vidas vienen esas cosas a nuestras vidas, pero no se pueden ver. Pero están ahí. Pero cuando ya tú llegas encima, esa culebra te picó. Pero el Señor nos ha dado su espada, que es la palabra del Señor, que aunque tú no la veas, ahí, cuando tú te acercas, tú tienes el poder de destruirla. Porque sabes que el poder que Dios te ha dado a ti sobrepone el poder del diablo. Dice la palabra del Señor, que aquel que está en mí es más fuerte que aquel que está en el mundo. Más de Dios, de su palabra, que yo tenga en mi conocimiento, en mi corazón, más victoria yo voy a tener. Y la vida del cristiano es entrar en batalla y salir en victoria. Porque cuando Dios nos manda a la batalla, nos manda a nosotros equipados y preparados. Y lo que muchos de los cristianos no saben, que están en medio de una batalla. ¿Sabes por qué? Porque están dormidos. La batalla no para porque tú estás dormido. No vamos a ser como ese pájaro que pone su cabeza dentro de la arena. Y y es un pájaro grande, es de ostrich. Avestruz, ese pájaro es grande y se cree que porque pone su cabeza, que no lo ven. Si fuera un pollito chiquito, pero un aparato se hace, ¡blup! No me ven. Y así son muchos cristianos. Se duermen, ponen su cabeza y no, esto no está pasando. El enemigo no está ciego. Desátate de lo que Dios te ha mandado desatarte y únete a la verdad. Y tú verás que vas a tener victoria, vas a tener gozo. Dice, más bien crezca en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan. Otra cosa que pasa es que muchos cristianos han estado en el Evangelio 20 años, 30 años y se han quedado niños.
Dios cuando nos salvó nos dio su espíritu y se llama el nuevo nacimiento, pero no era para quedarnos infantil, era para crecer en Cristo Jesús. ¿Para qué? Porque más de Cristo yo tengo vida para disfrutar. Cristo dijo que yo vine a dar vida y vida en abundancia. ¿Por qué no aceptar a Jesús si realmente quiero vivir? Porque Él es la vida. Y yo crezco conociéndolo a Él, no a la religión, no a los bautistas, ni a los pentecostales, ni a los católicos. Es conociendo a Cristo. Yo conozco a Cristo, yo crezco. Si tú no has conocido a Cristo como tu Salvador, no es una religión que tú estás aceptando. Primero estás aceptando tu Creador, que merece porque Él te creó todo tu vida. Segunda, tu Salvador, que te ha perdonado, Él siendo perfecto y Él pudiendo destruirte, te ha dado su gracia. Y tercero, el que te quiere dar su vida misma para que tú tengas alegría y gozo. Ese regalo, eso es lo más lindo que uno puede recibir. Y en eso podemos descansar. Yo quiero que ustedes estén de pie.